Bienvenidos a la capacitación en prevención de riesgos laborales. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Es que ustedes aprendan a detectar, controlar las condiciones de peligro y riesgo que se encuentran en su lugar de trabajo con la finalidad de adoptar actitudes preventivas y tengan conocimientos tanto legales vigentes en seguridad y salud ocupacional con respecto a sus decretos, a sus leyes y reglamentos afines para poder implementar todo lo que es la seguridad en el lugar de trabajo. Pues vamos a ver varios capítulos con respecto a lo que es la prevención de riesgos laborales. En el primer capítulo vamos a ver los aspectos legales en seguridad y salud en el trabajo. Para saber de dónde nace o de dónde sale lo que es la implementación de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Pues nos basamos primero en lo que es la pirámide de Kelsen. La llamamos de esta manera porque en esta pirámide se van formando, se va constituyendo las diferentes leyes a nivel nacional. Tomamos en cuenta a partir de su punta, las leyes se salen o parten a partir de la Constitución del Ecuador. De ahí se van creando nuevas leyes, nuevas normas. Sin embargo, la seguridad y salud, para la implementación de la seguridad y salud, pues se toma también leyes internacionales. Es por eso que después de la Constitución, de tomar los artículos de la Constitución a nivel de seguridad, también nos regimos en lo que son los convenios o leyes internacionales. Y a partir de estos dos, pues vamos creando leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones para lo que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice la Constitución? La Constitución en sus dos artículos, en el artículo 326 y en su artículo 361, nos dice que toda persona tiene derecho a desarrollar sus actividades laborales en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, su integridad, su seguridad y su higiene y su bienestar. A partir de lo que nos dice la Constitución, pues se van generando más leyes, como lo habíamos visto en la pirámide de Kelsen, y se incrementa o se implementa lo que es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, o también llamado la Decisión 584. En esta Decisión 584, pues se crea con la finalidad de adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad en cada centro de trabajo. Quiere decir que vamos ya implementando, vamos realizando lo que es la gestión en las empresas a nivel documental, donde se elabora una política de seguridad a nivel empresarial con la finalidad de tener ya estandarizado o establecido cuál es el propósito de la empresa para implementar lo que es la seguridad en el trabajo. De ahí se crea lo que es la resolución 957. En esta resolución, o también llamado Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo, pues aquí ya van formando los criterios técnicos. Quiere decir, ya vamos gestionando, ya se va haciendo gestión de seguridad, pues a partir de lo documental, donde se unen todas las áreas, donde el área de talento humano, el área administrativa, el área de seguridad, el área médica, donde ya van realizando la gestión de seguridad desde un inicio, desde la contratación del personal hasta que ya está ejecutando sus actividades laborales en la empresa. Sin embargo, también nos dice que para llegar a un acuerdo entre el trabajador y el empleador, pues nos tenemos que basar en lo que es el código de trabajo. En el código de trabajo, pues prácticamente nos está diciendo que entre el colaborador y el trabajador va a haber un contrato. Es por eso que con este código de trabajo se definen cuáles son los derechos, las obligaciones tanto del empleador como del trabajador y cuáles son los tipos de sanciones en caso de incumplir el contrato. Y así se va generando o implementando lo que es la seguridad en las empresas. De ahí ya para adoptar ya las medidas mínimas de seguridad ya en los lugares de trabajo, lo anterior que vimos pues generalmente son documental, pero al crearse el decreto ejecutivo 2393, que es el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente, pues ya realizamos lo que es la gestión de seguridad en el lugar de trabajo. Ya implementamos o ya empezamos a implementar lo que es la gestión de seguridad, donde se crea lo que es una unidad de seguridad, donde se implementa el servicio médico, donde se crea un comité de seguridad por parte de los trabajadores,
que ya es, como les digo, realizando lo que es la gestión de seguridad. Esto depende del número de colaboradores, el número de trabajadores según el tamaño de empresa. Se tiene un tipo de requisitos cuando la empresa es menos de 10 trabajadores y cuando la empresa tiene más de 10 trabajadores. Y de ahí, pues ya tenemos las condiciones generales que se deben ir implementando en los lugares de trabajo, como es a nivel de máquinas y herramientas, a nivel de protección colectiva, de protección personal, de recursos contra incendios, y todo lo establecido a nivel de seguridad en su puesto de trabajo. De igual forma, para seguir realizando la gestión de seguridad, pues tenemos el Reglamento de Seguridad General de Riesgos de Trabajo, la resolución del IE 513. En esta resolución del IE 513 son los cumplimientos, nos dice el cumplimiento obligatorio para los servicios médicos como tal del colaborador, donde nos da, la Constitución nos decía que se debe garantizar la salud del colaborador, pues este artículo del IE 513 nos dice que el colaborador va a estar cubierto a nivel de alguna enfermedad común, por llamarlo de esta manera, así también como se puede desarrollar accidentes o enfermedades laborales. Eso con respecto a las leyes básicas generales con respecto a la implementación de la seguridad y salud en los lugares de trabajo, en las empresas. Sin embargo, hay mucha más normativa que ya van profundizando para seguir implementando la gestión en cada una de las empresas. Sin embargo, debemos tener conocimiento también de varios significados para ir ya reconociendo cuáles son los peligros en los lugares de trabajo. Es por eso que vamos a nuestro capítulo 2 para conocer los principios básicos con respecto a lo que es seguridad y salud en las empresas. Debemos conocer qué es incidente. Incidente es un suceso repentino no deseado que ocasiona daños sea a equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, al medio ambiente, pero no ocurre ningún tipo de lesión a las personas, a los trabajadores. Sin embargo, un accidente laboral ya es la materialización en sí del incidente, donde también el accidente es un suceso repentino que también causa daños a la infraestructura, a las herramientas, a la maquinaria, al medio ambiente, a todo lo que nos rodea, pero ya causa daños o lesión al colaborador, a causa o consecuencia de la actividad que estaba realizando, la actividad laboral que estaba realizando, donde puede ocasionar lesiones, perturbaciones, invalidez o incluso la muerte del colaborador. Sin embargo, también debemos conocer que hay otro tipo de accidente llamado accidente in itinere, que también cubre al colaborador cuando el accidente no ocurre en su lugar de trabajo. Sin embargo, también se puede considerar un accidente, pero se lo llama accidente in itinere cuando el colaborador se encuentra en ruta, por llamarlo de esta manera, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, pero siempre y cuando cumpla una relación cronológica y se encuentre dentro de las rutas establecidas en dirección de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Si en este caso ya la persona se desvió o ya no está dentro de una relación cronológica, ya no se lo considera un accidente in itinere. También debemos conocer qué es acto inseguro. Como su palabra mismo lo dice, son las actividades que realizan las personas, los trabajadores, que se expone a él o a sus compañeros a sufrir algún tipo de lesión o dañar las herramientas, la maquinaria, los equipos o incluso el medio ambiente. Son las actividades que realiza la persona como tal. Como podemos ver en las fotografías, las actividades que están realizando las personas pueden ocasionarse daños, algún tipo de lesión a la misma persona como tal o incluso a sus compañeros. Sin embargo, no solo las actividades que realiza la persona pueden ocasionar daños, sin embargo, también tenemos las condiciones de inseguras. Las condiciones de inseguras, de igual forma, como lo dice su palabra, son las condiciones que nos rodean, el lugar, el puesto de trabajo donde vamos a realizar la tarea como tal, que puede estar en malas condiciones y no sea un lugar adecuado para realizar nuestra actividad. Eso también puede ocasionarnos un incidente o un accidente laboral, que puede dañar incluso también a las herramientas, a la maquinaria, al medio ambiente e incluso a nosotros como personas. Pues aquí tenemos un ejemplo de los 4 conceptos que acabamos de ver en este momento, que son condiciones, actos inseguros, incidentes y accidentes. En el primer dibujo de izquierda a derecha, pues vemos una condición insegura. ¿Qué era condición?
pues el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Que se encuentra en malas condiciones. Pues ahí podemos ver que la cadena, la base está dañada. Entonces, esa es una condición insegura. De ahí en el siguiente, pues vemos que las personas pasan por debajo de la caja del lizaje de la carga. Pues este acto es un acto inseguro porque se conoce o se sabe que las personas no deben pasar por debajo de un lizaje de carga. ¿Por qué? Porque puede ocasionar lo que vemos en los dos siguientes dibujos. Un incidente donde hay daños materiales o un accidente donde ya puede haber daños materiales, incluido daños a las personas como tal. ¿Cómo podemos evitar que ocurran incidentes o accidentes? Tanto en los actos y las condiciones inseguras, si encontramos condiciones o vemos actos inseguros, pues con capacitaciones, con inspecciones, con inducciones, con señalética, pues hay varias gestión por hacer para evitar lo que son los incidentes o los accidentes como tal. Sin embargo, también debemos conocer qué significa la palabrita peligro. Peligro es la fuente o situación con potencia de causar daño en términos como puede causar una lesión o puede causar una enfermedad, puede ocasionar daños a la propiedad, daños al medio ambiente. ¿Qué quiere decir para que se entienda mejor? El peligro, como lo dice, es la fuente que puede causar daño. Como vemos en los gráficos, pues para que se entienda mejor, la fuente es el clavo. El clavo es el que puede ocasionar daño como tal. Entonces, si nosotros hablamos de peligro, el peligro va a ser el clavo. El peligro va a ser una hoja de papel bond si estamos en oficina. El peligro va a ser un martillo si estamos en obra. El peligro va a ser una mesa si tenemos una mesa al lado de nosotros. El peligro es prácticamente todo lo que nos rodea que nos pueda ocasionar un daño. Y en este caso, para que se entienda, el peligro es el clavo. El clavo es el que nos va a ocasionar el daño. Sin embargo, ¿qué es riesgo? Riesgo es la materialización en sí del peligro, donde es la probabilidad de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad relacionado con su trabajo a causa del peligro. Como vimos del clavo, si es que existe un clavo, nosotros corremos el riesgo de pisar y lastimarnos, ¿no es cierto? Por eso es la probabilidad de que el trabajador sufra un accidente a causa de exponerse a ese peligro. Si trabajamos en alturas, corremos el riesgo de caernos, ¿no es cierto? A causa consecuencia de la actividad que estamos realizando. Nos exponemos a un peligro con el riesgo de exponernos, sea a una caída, alguna fractura, algún golpe, alguna lesión, a causa consecuencia del peligro al que estamos expuestos. Pues aquí vemos un ejemplo para que se entienda mejor los conceptos. Tenemos en el gráfico de la izquierda el peligro que es del piso mojado, netamente, ¿no es cierto? Ese es mi peligro. Sin embargo, nosotros corremos el riesgo de cruzarnos por el piso mojado con el riesgo de caernos y poder fracturarnos, golpearnos, lesionarnos al pasar por el piso mojado. Entonces, corremos el riesgo de cruzar, de exponernos a ese peligro con la consecuencia de exponernos a este peligro y sufrir un riesgo, una caída, un golpe, una fractura. Una vez que ya sabemos de estos conceptos, pues que podemos estar expuestos a peligros, a diferentes tipos de peligros, con la finalidad de exponernos a un riesgo donde pueda ocasionarse accidentes e incidentes, pues debemos saber que existen varios factores de riesgo a los que vamos a estar expuestos. ¿Qué son los factores de riesgo? Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Recuerdan que el riesgo era la materialización del peligro, entonces los factores de riesgo netamente ya son la característica, o sea, la exposición, la consecuencia al exponernos a ese peligro. Sin embargo, podemos estar expuestos o la seguridad clasifica a los riesgos en diferentes factores de riesgo. Los clasifica como riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, mecánicos, psicosociales, ergonómicos y ambientales. Las personas podemos estar expuestos a todos estos riesgos, como podemos estar expuestos a 1, a 2, a 3, o incluso incluso a todos, dependiendo de la actividad laboral que estemos realizando. Vamos a ir viendo cada uno de ellos.
Vamos por los factores ambientales. Los factores ambientales son netamente, son aquellos factores que se derivan de la naturaleza. Quiere decir que podemos estar expuestos a un sismo, a un terremoto, a tsunamis, a erupciones volcánicas, a todos los fenómenos naturales que se ocasionan generalmente a nivel mundial. Sin embargo, no estamos expuestos a este factor todas las personas ni todos los días, porque los factores ambientales se miden por la probabilidad de que estemos expuestos a este riesgo. Sin embargo, también tenemos los riesgos antrópicos, que son los riesgos antrópicos, pues es netamente la exposición a los riesgos ambientales, pero a causa-consecuencia de o sea, se deriva a causa-consecuencia de la actividad que realice la persona como tal. Por ejemplo, un incendio forestal. Este incendio forestal es un riesgo antrópico. ¿Por qué? Porque está dañando el medio ambiente, pero a causa o consecuencia de una actividad que realizó la persona. Tal vez estuvieron acampando y la fogata se expandió o dejaron vidrios en los bosques, generalmente lo que pasa, ¿no es cierto? Es un riesgo ambiental, pero se vuelve antrópico porque ya tuvo a causa o consecuencia el ser humano. Una contaminación de los ríos por petróleo. Netamente fue por actividad humana porque ponen los tubos, ¿no es cierto? A nivel del río se rompe un tubo y se contamina el río como tal. Eso es un riesgo antrópico. Netamente tampoco estamos expuestos todos los días a este tipo de riesgos y mucho más en la ciudad, ¿verdad? Entonces, netamente nosotros no estaríamos expuestos a ninguno de estos riesgos. Tenemos también los riesgos físicos. Los riesgos físicos son prácticamente los riesgos ambientales. ¿Por qué si ya hablamos de los riesgos ambientales? El riesgo físico es un riesgo ambiental. ¿Por qué? Porque el riesgo que ocasiona, que los riesgos que están dentro de este ámbito, de este factor, pues se unen con el medio ambiente y ahí es cuando ocasionan un daño. Quiere decir, cuando nosotros estamos clavando, ¿qué pasa? Se ocasiona un ruido, ¿no es cierto? Al momento de clavar, de tener ese contacto con el clavo, con la pared, existe un ruido y ese ruido se une con el medio ambiente y eso puede ocasionar daños a las demás personas. Por ejemplo, estamos en una fiesta y nos sentamos al lado del parlante. El ruido se une con el medio ambiente, ¿no es cierto? Y eso nos permite escuchar la música. Entonces, ese ruido, al estar expuestos, pues puede ocasionar daños a la persona como tal. Es por eso que el riesgo físico se lo determina, llama también un factor de riesgo ambiental, porque se une con el medio ambiente, pero aquí se evalúa la intensidad de este factor, el tiempo de exposición y la concentración. No es lo mismo estar expuestos una hora, por ejemplo, al ruido, que es uno de los riesgos físicos, a estar expuesto 8 horas en el tiempo. Y la concentración y la intensidad, no es lo mismo estar expuestos a un volumen, digamos, de 3 a estar expuestos a un volumen de 100. Entonces, todo depende de la intensidad, de la concentración y el tiempo de exposición para que pueda ocasionar daños a la persona como tal, este riesgo físico. Como lo vimos, pues dentro de los riesgos físicos está el ruido que puede ocasionar perturbaciones a la persona a nivel de su sistema auditivo, donde puede haber pérdida de la audición. La normativa nos dice que los límites permisibles máximos de que una persona puede estar expuesta a ruido son 85 decibeles, para que pueda estar la persona expuesta a 8 horas. Sin embargo, si sigue aumentando estos niveles que nos dice la normativa, la persona tiene que ir bajando su tiempo de exposición. A mayor concentración, menos tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque, como les decía, puede ocasionar daños a la persona. Y así sucesivamente hasta 1 hora de exposición e inclusive hay lugares donde no se debe estar expuesto ya a estos niveles de ruido hasta que se realice un mantenimiento, una disminución de este ruido para que no sea perjudicial en las personas que realicen sus actividades laborales en ese lugar. También tenemos dentro de los riesgos físicos lo que es la iluminación, sea iluminación natural o iluminación artificial. Este tipo de riesgo también puede ocasionar lo que es un cansancio general, cansancio a nivel del visual, puede ocasionar accidentes laborales porque poca iluminación no se ve lo que se está realizando y puede ocasionar accidentes. Mucha iluminación puede ocasionar también
accidentes, enfermedades laborales e incluso malestar general. Otro factor de riesgo son los riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos, pues, generalmente aquí también son los factores físicos que pueden dar lugar a una lesión mediante una acción mecánica. Es por eso que se llaman riesgos mecánicos. Aquí lo relacionamos todo lo que tiene que ver con maquinaria, con herramientas, con todas las piezas de trabajo, sean sólidos, sean fluidos, que puedan ocasionar algún tipo de lesión a nivel de la persona. Dentro de los riesgos mecánicos, netamente vamos a encontrar lo que es el atrapamiento, sea con maquinaria, con herramientas, con vehículos, netamente porque como lo vimos, riesgo mecánico tiene que ver con todas las herramientas que utilizamos. Es por eso que tenemos el atrapamiento, donde puede ocasionar traumatismos, amputaciones, heridas, fracturas e incluso la muerte de la persona. Como tal, siempre y cuando el nivel de herramienta maquinaria que esté utilizando. Sin embargo, también encontramos dentro de los riesgos mecánicos las caídas, sean caídas al mismo nivel, a distinto nivel, o derrumbamiento de objetos o materiales que se encuentren apilados. Netamente, ¿por qué? Porque si nosotros nos caemos, nos golpeamos, se considera un riesgo mecánico. Si un objeto nos cae, también es una herramienta de trabajo, es un insumo de trabajo que al momento de caer nos golpea, también nos ocasiona un golpe. Netamente, pues las caídas o de objetos o de la persona al mismo distinto nivel también se lo considera un riesgo mecánico como tal. De ahí tenemos lo que son los riesgos químicos. Pues los riesgos químicos son todas sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden estar en forma de polvos, humos, gases, vapores y pueden ocasionar en las personas sean irritaciones, asfixias, pueden ser tóxicos, pueden ser corrosivos, e independiente o dependientemente de la cantidad que se utilice y el químico que se utilice como tal. Puede ocasionar irritación a la persona, sea a nivel respiratorio, a nivel ocular, a nivel dérmico. Puede irritar el sistema respiratorio inferior, superior, dependiendo de la cantidad del químico que estemos utilizando. Sin embargo, debemos considerar que se debe identificar el químico que estamos utilizando por medio de sus hojas de seguridad o también llamadas de MCDS, donde nos va a indicar su grado de complejidad del químico como tal. Si nosotros podemos observar, pues, si tenemos un cloro en la casa, pues netamente ahora es por ley que todos los químicos deben tener lo que se llama su rombo de seguridad, lo que estamos viendo aquí en este dibujito, el de 4 colores. Ese rombo, pues netamente nos va a indicar, es un resumen de esta MCDS como tal, que tiene 16 puntos. Este rombo es un resumen que nos indica qué químico estamos utilizando y cuánto va a afectar a la salud, al medio ambiente como tal. Pues tenemos 4 clasificaciones: a nivel de salud, a nivel de inflamabilidad, a nivel de reactividad y si tiene algún tipo de sustancia más nociva y lo tratamos como especial. Pues netamente, este rombo nos va a dar sus grados de riesgo, donde desde 0 a 4, donde 0 va a indicar que no existe ningún tipo de riesgo al utilizar ese químico, hasta 4, que va a ser mortal este químico que estamos utilizando. Y eso debemos aprender a diferenciar el químico que estamos utilizando. ¿Qué nos dice este rombo? A nivel de salud, de inflamabilidad y reactividad, como lo veíamos, pues netamente siendo 0 el menos riesgoso, a 4 el más riesgoso. Sea salud, como lo vimos, al 4 mortal. Inflamabilidad, pues dependiendo del grado de exposición, los grados centígrados de exposición al que esté expuesto, puede ser inflamable o no. Y esto va compatible con su reactividad. La inflamabilidad y reactividad van compatibles. Muchas veces o la mayoría van compatibles. Donde si es inflamable a cierto grado, a ciertos grados de exposición, puede o no ser reactivo. Donde puede explotar o puede ser inestable o puede emanar gases, vapores que sean tóxicos, irritantes para la persona o para el medio ambiente. Y por último tenemos los riesgos específicos, donde nos va a decir si este químico pues netamente es un químico que tiene algún grado de peligrosidad, si es un riesgo biológico, o con este químico no se puede utilizar agua porque puede ser mucho más explosivo,
Si incluso es un químico radioactivo, si es corrosivo, si es oxidante, si es nuclear, pues nos va a indicar el tipo de químico que estamos utilizando. Esto debemos reconocer cuando utilicemos algún tipo de químico. Tenemos también los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos tienen que ver con los microorganismos. Pues puede ser los virus, parásitos, hongos, bacterias, roedores, que netamente ocasionan perturbación en las personas que están expuestas a este tipo de riesgo. Netamente, quienes están expuestos en primera línea, pues generalmente siempre son el personal de salud. Otras áreas que las que están expuestas a este tipo de riesgo, a estos microorganismos, pues son netamente las personas que trabajan en el área de emaseo, los recolectores de basura, los clasificadores de basura, ya que están expuestos a todo tipo de contaminantes, pues se puede llamarlo de esta manera, y sobre todo a roedores. Pues tenemos, como vimos, los virus que pueden ocasionar enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, puede ocasionar lesiones en la piel, netamente, específicamente al microorganismo al que estemos expuestos. Tenemos también los riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos tienen que ver con el lugar de trabajo donde estamos realizando nuestra actividad laboral, donde van a ir deteriorando nuestra salud o puede ocasionar incluso lesiones al colaborador. Aquí tenemos, dentro de los riesgos ergonómicos, pues encontramos lo que es la manipulación de carga, el levantamiento manual de carga, el arrastre de carga o el empuje de la carga. Netamente lo que nos dice la normativa es que una persona de contextura normal, por llamarlo de esta manera, que más o menos de una altura de 1,60, 1,70, peso de 60 kilogramos, la normativa nos dice que se puede levantar hasta máximo 25 kilogramos en hombres y 20 kilogramos en mujeres, para no sufrir algún tipo de lesión a nivel articular, a nivel muscular, el momento de realizar una manipulación de carga, sea por levantamiento, por arrastre o por empuje. Para que lo entiendan mejor, ¿cuánto es 25 kilogramos? ¿Cuánto tiene un quintal de cemento? El quintal de cemento tiene 50 kilogramos. Al nosotros levantar un quintal de cemento, estamos sobrepasando lo que nos dice la normativa de 25 kilogramos, estamos levantando el doble, por llamarlo de esta manera, que puede ocasionar en un futuro lesiones osteomusculares en nuestro cuerpo. Sin embargo, si nosotros pedimos ayuda de otra persona, tenemos ayuda mecánica, pues debemos implementarlo para así repartir lo que es el peso y no sufrir lo que son las llamadas enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque un levantamiento de carga, al realizar un levantamiento de carga, netamente, pues no, la lesión no vamos a tener de un día al otro. Sin embargo, esto puede ocasionar lo que se llaman las hernias lumbares a nivel de la espalda baja. Esto no es que se ocasiona de un día al otro, esto se ocasiona progresivamente por la actividad que realizamos y la realizamos de mal manera. Pues sí puede ocasionarse esguinces, desgarros, porque nuestro cuerpo no soporta esa carga, ese peso que estamos levantando mucho más allá de nuestra contextura. Es por eso que debemos solicitar ayuda en el momento en que vamos a realizar una carga, sea de otra persona para distribuir el peso como tal o una ayuda mecánica o manual. También tenemos lo que son las posturas forzadas. Las posturas forzadas netamente son las posturas estáticas y dinámicas, por llamarlo de esta manera, sentadas o parados o inclinados incluso, como podemos ver en la fotografía. Al estar en una sola postura mucho tiempo, también puede ocasionar lesiones a nivel osteomuscular, esguinces, desgarros, dependiendo la postura que nos encontremos. No sé si ustedes han hecho el momento en que se cambia un foco. Cuando nosotros cambiamos un foco, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos nuestros brazos mucho más arriba de lo que es los hombros. Y en el momento en que bajamos, ¿qué pasa? En el momento en que bajamos los brazos sentimos una molestia, un malestar, ¿no es cierto? Y eso que no dura más de 5 minutos el cambiar un foco. Sin embargo, al estar en una postura forzada mucho más tiempo y nosotros querer recobrar la postura erguida, la postura recta, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una molestia, un dolor a nivel de nuestras articulaciones, a nivel de nuestros músculos, a nivel de nuestros huesos. ¿Por qué? Porque estamos retomando la postura normal de una postura inadecuada. Esto puede ocasionar esguinces, desgarros, lumbalgias
dependiendo de la postura en la que nosotros estemos adoptando, y en un futuro pues se puede ocasionar lo que son las enfermedades profesionales. También tenemos lo que son los riesgos psicosociales. Pues los riesgos psicosociales son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización del trabajo y la relación de la tarea que se encuentra realizando el colaborador. Dentro del riesgos psicosociales, pues podemos observar lo que es o nos ocasiona la monotonía del trabajo, la sobrecarga laboral. Debemos considerar que el riesgo psicosocial es bajo la perspectiva del colaborador. Netamente no es objetiva, sino subjetiva un riesgo psicosocial, como lo vimos, la perspectiva del colaborador, donde para un colaborador se puede volver monótono, para otro colaborador simplemente no lo es. Entonces, todo depende de la perspectiva de la persona como tal. Si siente una sobrecarga laboral, si siente que su trabajo es monótono, ¿dónde le puede ocasionar el estrés laboral? Sin embargo, dentro del riesgo psicosocial, pues netamente al tener un estrés, al ir desarrollando un estrés laboral, pues netamente puede ocasionar una enfermedad profesional a nivel del colaborador que también tiene que ser tratado para que no llegue a mayores y la persona pierda o sienta una apatía por el trabajo. Netamente, ¿para qué? Para prevenir estos riesgos a nivel laboral, se, eh, se recomienda realizar lo que son las pausas activas, realizar un programa o tener un programa de pausas activas, donde las pausas activas nos permiten desconectarnos de la actividad monótona, por llamarlo de esta manera, laboral de todos los días. Y sin embargo, las pausas activas, al desconectarnos del trabajo, pues nos va a permitir mayor proactividad dentro de las actividades laborales y sobre todo nos va a ayudar como medida preventiva a la exposición a los riesgos ergonómicos, que es el factor de riesgo que afecta mucho más a las personas por su actividad laboral, sea como lo vimos sentados, de pie, inclinados. Netamente las pausas activas nos ayudan mucho más en lo que es la exposición a los riesgos ergonómicos. Pues las pausas activas netamente son ejercicios suaves que nos de estiramiento, que nos van a ayudar a lubricar nuestras articulaciones, a mover nuestros músculos que se encuentran estáticos, que se encuentran quietos, a pesar de que estemos tal vez moviendo nuestras manos cuando estamos frente a un computador, cuando estamos moviendo nuestros brazos, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Sin embargo, nuestros músculos necesitan aflojarse, nuestras articulaciones necesitan lubricarse y este tipo de pausas pues nos va a permitir eso y nos vamos a sentir mucho mejor. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer dentro del programa de pausas activas? Dentro del programa de pausas activas, pues, como les decía, son movimientos de relajación no dolorosos, donde no van a hacer flexiones de pecho, no van a correr una cuadra, no van a ser zapitos, sino son ejercicios de estiramiento donde son movimientos de cabeza, movimientos de hombros, de muñecas, de dedos, de brazos, de cintura, de rodillas, como, de todas las partes del cuerpo hasta los pies, las piernas, donde se vayan aflojando nuestros músculos, nuestras articulaciones. Entonces son movimientos de relajación, de descanso, son periodos de descanso, se los debe realizar cada 2 horas, máximo 5 minutos, como lo podemos ver en las fotografías, son ejercicios súper fáciles para realizarlos de todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Pues esto ha sido todo con respecto a la capacitación de prevención de riesgos laborales. Se les va a enviar una evaluación de 5 preguntas para que la puedan realizar después de ver el video. Son preguntas en base a la charla que hemos visto el día de ahora y tener una constancia de asistencia, de visualización al video como tal. Pues tengan una buena tarde. Muchas gracias por su atención.